sentido cuando Cristo dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Él se refiere no a la muerte temporal de ir a la tumba, de la cual habrá resurrección, sino que Él se está refiriendo a la muerte eterna, la cual podemos evitar únicamente con la ayuda y la gracia de Dios. Pero luego, en la parte final del capítulo 13, del verso 31 al 35, está hablándole al pueblo de Israel en Jerusalén, y en el verso 34 él se lamenta y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejado desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con estas palabras usted sabe que lo que seguía después de esto era la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede pensar en el gran corazón de amor teniendo que decir estas palabras cuando él había experimentado el rechazo de su propio pueblo, que había sido bendecido con el conocimiento de la revelación divina. Ahora, en el centro, Jesucristo da estas narraciones y nos invita a hacer la técnica del contraste. Fíjese bien lo que dice acá, verso 23 de Lucas 13 en adelante. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál sería el contraste aquí? Los muchos que se perderán y los pocos que se salvarán. Verso 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál es el contraste aquí? Los pocos que lograrán entrar en la puerta estrecha, y los muchos que procurando no lo lograrán entrar. Luego dice el verso 25: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a decir, llamando a la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Cuál es el contraste ahí? Aquellos que tuvieron una cierta comunión con Cristo, pero que no fue suficiente para su salvación. Comer y beber es un acto de coinonía, en un acto de compañerismo, es un acto de amistad, es un acto de confianza, pero no suficiente como para saber ni garantizar de que lo que Cristo compartió con ellos había quedado atesorado en su mente, en su corazón, y llevado a la vida diaria en la práctica. Escuchar en la plaza lo que Cristo enseñó no es suficiente cuando las enseñanzas de verdad no penetran el corazón y transforman la vida. Por eso es aquellos que tuvieron cierta familiaridad con Cristo versus aquellos que tuvieron estrecha comunión salvífica con el Señor. Y luego sigue diciendo el verso 28: ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Para un judío eso era doloroso, porque el judío tenía la ventaja por sobre todas las naciones de ser receptor de los oráculos sagrados. Ellos tenían la revelación divina, las otras naciones no. Pero decirles el Señor: veréis a Abraham, a Isaac, a Jacob, los patriarcas, y veréis a los profetas,
pero vosotros estáis fuera. Estaba algo paradójico para ellos. Y cuando les dice en el verso 29, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí que hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Eso era el tiro de gracia, porque les estaba diciendo, gente de los 4 puntos cardinales vendrán y entrarán y se sentarán con ellos en la mesa, y ustedes quedarán excluidos. Muchos serán de los postreros, serán primeros, y muchos de los primeros serán postreros. Quiero decirle en nombre de Dios que muchas personas que vienen recientemente a la iglesia y se convierten a la fe, vienen con amor, con fervor, con ánimo, con deseo de servir, que contrasta fuertemente con muchos de aquellos que tenemos tiempo de estar en la iglesia y que estamos muy fríos, que estamos muy tranquilos, casi petrificados en nuestra manera de vivir pasivamente, cuando sabemos de que el tiempo va avanzando y la gracia de Dios está por cerrarse y tenemos que rendir muy pronto cuentas a nuestro Señor. Ahora, quiero decirles algo. Esto no fue la primera vez que Cristo se lo dijo a ellos. En San Juan capítulo 10, en el verso 16, Cristo ya les había dado un adelanto, pero en esta ocasión se lo dio más profundamente. En Juan capítulo 10, verso 16, nuestro Señor les dice bien claro a ellos: tengo otras ovejas que no están en el redil, las cuales debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Es lo mismo, sí o no? Les estaba diciendo que del norte, del sur, del oriente y del poniente vendrían otros y entrarían. Él ya se los había dicho: tengo otras ovejas, no están en el redil, pero yo las voy a traer. Y algo muy importante, el acto de traer personas nuevas al redil no descarta que los que ya estamos en el redil tenemos que perdernos. Al contrario, Dios quiere salvar la mayor cantidad de almas. Amén, hermanos. Eso es lo que Él quiere. Sin embargo, Él dice: habrá un rebaño y un pastor. Ok, pero el punto es, si yo lo aplico al ámbito judío, ¿quiénes serían las otras ovejas que no eran del redil? Las naciones gentiles. Ok, y si yo lo aplico, que sabemos bien nosotros a la luz de la palabra, que hay muchos gentiles convertidos a la fe cristiana, forman el Israel espiritual. ¿Quiénes serían entonces las otras ovejas del redil que Él va a traer? Las religiones no cristianas, que no conocen ni tan siquiera el nombre de Jesucristo. Ellos son otras ovejas y muchos de ellos entrarán al redil. Pero si nosotros hablamos bajo el contexto de la gran profecía de Daniel 8:14, que divide 70 semanas para el tiempo de los judíos, 1810 años para el tiempo de los gentiles, que cierran en 1844, y luego de 1844 al cierre de la gracia, el tiempo del remanente. Hablando ya del tiempo del remanente, ¿quiénes serían las otras ovejas que no están en el redil? El pueblo de Dios que está disperso en Babilonia espiritual. Ellos van a ser también llamados al redil. Cuando usted analiza esos aspectos basado en Daniel 8:14, en el año 34 caducó la oportunidad para Israel. Ahora imagínense, 3 años y medio después de la muerte de Cristo, Israel continuó rechazando la verdad del Evangelio, rechazando a Cristo y persiguiendo a los discípulos
del Señor. Con qué dolor Cristo les dijo: yo quise refugiarlos como la gallina refugia a los polluelos, pero ustedes no quisieron, y su casa será quedada desierta. Pero ahora, 1810 años, que llegaron del año 34 a 1844, 6 períodos que en la Biblia están descritos en el libro de Apocalipsis, como la etapa de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Un periodo de tiempo donde Dios reconoció a todo el mundo cristiano como parte de su redil, le dio el privilegio de iniciar una reforma a tal grado que al completarla prepararan el terreno del mundo para la venida de Cristo. Pero nosotros sabemos que la reforma quedó inconclusa. Y mucho después de la persecución que finalizó en 1798, ya no quisieron seguir avanzando, porque esos tiempos persecutorios fueron un incentivo para su preparación espiritual. Se acomodaron, se quedaron contemporizados al mundo, y Dios tuvo que levantar en 1844 a un movimiento llamado Milerita. Un gran reavivamiento que conmovió el mundo, lamentablemente con una expectativa de la profecía equivocada. El pronóstico dado en 1844 no era la segunda venida de Cristo, sino que era el inicio de la etapa final de Cristo en su obra redentora en el santuario celestial. Sin embargo, el chasco de 1844 dispersó a muchos de los creyentes que lograron haber aceptado la esperanza del retorno de Cristo y desearon prepararse para ese momento. Quiero compartir una cita del testimonio de Jesús. Primeros Escritos, página 75. Dice lo siguiente, y después de leerla vamos a analizar el contenido. Dice aquí: el 23 de septiembre el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo, y que mientras reúne la mies hay que duplicar los esfuerzos. En la dispersión Israel fue herido y desgarrado, pero ahora en el tiempo de la reunión Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe de progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios. Y luego finaliza la cita diciendo: el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede ser una fecha, y vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento, que irá adelante con gran poder y hará su obra y será abreviado en justicia. Si ustedes notaron en la lectura, hay contrastes. Los esfuerzos antes del tiempo de reunión fueron pocos. Los esfuerzos en el tiempo de reunión serán poderosos. El pueblo de Dios, dice, fue disperso, y en 1844 Dios quiso congregarlo en un solo cuerpo. No se logró por el chasco, pero dice que ella vio la mano de Dios por segunda vez, reuniendo el rebaño disperso de su pueblo. Y a ese tiempo, después de 1844 hasta el cierre de la gracia, ella le llama el tiempo de la gran reunión. Y luego dice cuál es el mensaje que debe de ser predicado a los hijos dispersos de Dios, y es el mensaje del tercer ángel. Y luego dice que ese mensaje será abreviado en justicia.
Por lo tanto, amados hermanos, nos estamos ubicando en el tiempo previo al cierre de la gracia. Y eso nos lleva a algo muy importante en el libro de Daniel, capítulo número 12, en donde dice claramente de que en el tiempo del cierre de la gracia se levanta Miguel. Y quiero decirle, amado hermano, para los que ya gozamos de esta esperanza en la fe, esto se vuelve muy valioso. Daniel 12, 1, 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, refiriéndose al libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiero decirle, hermano, todos los que han fallecido en la esperanza de este mensaje del tercer ángel tendrán el privilegio de levantarse en una resurrección especial. Y luego los que estén vivos y perseverando serán protegidos por Dios hasta la venida de Cristo, en medio de las escenas del gran tiempo de angustia, cual nunca lo hubo ni lo habrá. Sin embargo, yo quiero decirle, hermano, esto es importante comprenderlo profundamente, porque lo que usted y yo estamos peleando en esta buena batalla de la fe es retener la salvación y lograr la vida eterna. Y para un creyente hay esperanza, vivo o que muera y resucite para la venida de nuestro Señor. En este sentido, el punto importante de todo esto es que nosotros debemos de ver que también, como privilegiados de conocer este mensaje, tenemos que compartirlo a las demás personas que no lo conocen. Generalmente hemos sido influenciados a creer que los salvos solo son dos grupos, debido a que posiblemente los testigos de Jehová han tocado su puerta y le han dicho que hay 144,000 y una gran muchedumbre. Muchas personas han creído que los salvos solo serían esos dos grupos. Pero en esta oportunidad vamos a estudiar algo distinto. Vamos a ver que en lugar de dos son 4 grupos. Y vamos a verlo en otra cita del Testimonio de Jesús, Conflicto de los Siglos, página 646. Y dice así: inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que como tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Primero, tizones arrancados del fuego. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, 144,000. Tercer grupo dice: y los millones de todas las edades que fueron martirizados por la fe, los mártires, tercer grupo. Y más allá, la grande muchedumbre que nadie podía contar entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos de ropa blanca y palmas en sus manos. Su lucha terminó. Ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es el símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, el emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. El cuarto grupo, la gran multitud. ¿Cuáles son las bases bíblicas? Les invito a Zacarías capítulo 3 y van a ver ustedes el primer grupo allí representado: tizones arrebatados del incendio. Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2, y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué,
el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Tizones arrebatados del incendio representa muchas cosas que lamentablemente por el tiempo las vamos a ver rápido, pero se pueden profundizar en la semana del espíritu de profecía. Casos como el del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz estaba agonizando, ¿sí o no? A la par de Cristo en la cruz. ¿Y qué fue lo que le pidió a Cristo antes de morir? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice que el Señor le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que ya no pudo hacer más que creer porque estaba ya agonizando, recibió palabra de salvación y se va a levantar en la segunda venida de Cristo. Porque dijo el Señor: estarás conmigo en el paraíso. Tenemos el caso de que cualquier persona que en paso de muerte usted le comparte el evangelio, le habla del plan de salvación en Cristo, no tiene la oportunidad que usted y yo tenemos de congregarse, pero si ella alberga la esperanza en que Jesucristo murió por sus pecados y pagó por ellos en la cruz del Calvario y le regala su justicia, esta persona en paso de muerte puede ser salva y candidato en el reino de los cielos. Tizón arrebatado del incendio. Pero ahora viene otro ejemplo. Todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra. Todos sabemos de que en Sodoma vivía Lot, y que a último momento, antes de que los juicios cayeran sobre Sodoma y Gomorra, el Señor mandó 2 ángeles que tuvieron que tomarlo de la mano a él, a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de Sodoma, y luego cayeron los juicios. Tizones arrebatados del incendio también abarca a aquellas personas que en el mensaje final, antes del cierre de la gracia, escucharán la voz de Dios y abandonarán Babilonia y entrarán al pueblo de Dios por la fe y recibirán también salvación. Todos estos puntos son importantes. Voy a leer una cita muy linda, muy importante del testimonio de Jesús, que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 154. Las filas raliadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Y aclaro, la puesta de sol es el cielo de la gracia. 11ª hora es poco tiempo antes de la puesta del sol o del cierre de la gracia. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, y mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Hay gran misericordia de parte del Señor. La otra cita en el mismo libro, página 179, dice: muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias sentenciadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esta ciudad. Tizones arrancados del incendio. Pero luego viene algo muy paradójico para nosotros como adventistas del 7º día. Hay muchas personas que eran adventistas,
y se fueron. Fíjese lo que dice también la inspiración. Maranata, el Señor viene, página 208. Cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, las ovejas fieles escucharán la voz del pastor verdadero. Se harán esfuerzos desinteresados para salvar a los perdidos. Y muchos que han dejado el redil regresarán para ir en pos del gran pastor. Y el pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común ante el enemigo. Tizones arregantados del incendio, gente que se fue de la iglesia, pero que en el último momento de la gracia volverá de nuevo, escuchando la voz del verdadero pastor. ¿Cuál es el desafío? El desafío no es que usted se conforme en ser puente de salvación de los demás y traiga almas al redil, sino que al igual que ellos, todos seamos salvos. Amén, hermanos. Ese es el objetivo, porque muchos de ellos vendrán a ocupar los sitios que nosotros dejemos abandonados. Cuando luego la cita hablaba de los que perfeccionaron su carácter cristiano, en medio de que el mundo entero derogó la ley de Dios y la consideró abolida, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, habla de un grupo especial llamado los 144,000 y dice sus características de un desarrollo de carácter tremendo, a diferencia de la experiencia de otro tipo de cristianos que serán salvos. Cuando se habla de que cantan un cántico que solo ellos pueden cantar, en el verso 5 dice que es el canto de su experiencia exclusiva. Nadie, sino solo ellos, son los que van a pasar por esa experiencia. Y por esa razón, solamente ellos podrán cantar este canto. Sin embargo, se nos hace un llamado en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 981, y se nos dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Solo los que reciban el sello del Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. Pero luego viene el tercer grupo, mártires de todas las edades. Apocalipsis 6 del 9 al 11, describiendo los eventos del quinto sello, dice que las almas figurativas que estaban bajo el altar clamaban a Dios y le preguntaban que hasta cuándo no serían vengados. Y el Señor le responde y le dice: descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número de consiervos suyos que serán muertos al igual que ustedes. De ahí se deriva de que no ha sido completo todavía el número de mártires. ¿Quiénes serán los mártires del futuro? Apocalipsis capítulo 20, verso número 4. Dice ahí claramente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esa es la parte bonita del texto. Pero ¿qué dice después? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quienes comparan y usan la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía al predicar. Ellos son los futuros mártires. Luego sigue diciendo: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Qué mensaje es ese? Mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes lo predican? Ahí usted puede determinar quiénes serán los mártires del futuro. Pero ¿cuál es el llamado desafiante? ¿Sabía usted que generalmente nosotros pedimos a Dios que solucione problemas menudos? La piedrita que le estorba en el zapato.
lo que le incomoda ahorita, y pocos están pensando en el futuro glorioso que reina o que está reservado para usted y para mí. Muchos en alguna oportunidad le han pedido o le hemos pedido a Dios: Señor, si yo no voy a aguantar lo que viene, mándame a la muerte primero. Y yo quiero decirle algo: no sea cobarde antes de tiempo, porque el que sabe qué va a hacer con su vida y con la mía, ¿quién es? Dios. Si Él quiere que usted sea mártir, será mártir. Si Él quiere llamarlo a descanso antes de que venga la crisis, lo hará. Y si Él quiere que esté con vida para verlo venir en gloria, Él tiene todo el poder para hacerlo. Ahora, quiero decirle algo: nadie está capacitado para el martirio. Y le voy a leer otra cita del testimonio de Jesús. Y dice acá, Eventos de los Últimos Días, página 128. No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestase verdadero heroísmo. Si usted se consagra a Dios, Él hará por usted esto una realidad. Amén, hermanos. Todo es posible para Dios. Lo que necesita uno es desafiarse, porque el corto tiempo no lo podemos negar. La gracia está por cerrarse. Tenemos que aprovechar todos los medios y oportunidades de consagrarnos debidamente al Señor. Tenemos que ser fieles en lo poco y en lo mucho. Tenemos que dedicarle tiempo a la devoción personal, a la oración, al estudio de la Biblia, al congregarnos, al compartir la fe, al invitar a personas que vengan a la fe también. Todo eso es parte esencial en la salvación. También la mayordomía cristiana. Sostener la obra con los recursos que Dios nos ha permitido, apartando el diezmo y las ofrendas para la gloria de Dios. Pero vamos al último grupo, la gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Les voy a leer una cita referente a esto. Conflicto inminente, página 103. Dice acá: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de relámpagos y fragor de trueno, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, dirige una mirada en las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán su voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación. ¿Tenemos muchos incentivos espirituales, sí o no? Tenemos muchas dulces y buenas y grandes promesas. Claro que sí. No perdamos pues nuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo terminado la obra, alcancemos lo esperado. Porque he aquí de a un poco el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Y si retrocediéramos, dice Pablo, no agradaremos a Dios. Tenemos que seguir hacia adelante y hacia arriba. Así que el desafío nuestro es retener nuestra salvación y ayudar a otros a que se salven. Y les voy a leer dos citas de reflexión y termino. Y dice acá:
Conflicto de los siglos, página 386. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo están aún allí. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. ¿Cuál es el desafío? Buscar a esas almas y hablarles de este mensaje. Nunca han oído muchos de esto. Hay que hablarles de la verdad. La mayoría se encuentra en Babilonia aún, y Dios tiene ovejas allí que va a llamar. Pero viene la última cita. Iglesia Remanente, notas biográficas, página 130, dice: vi a 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús estaba vestido de vestiduras sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con profunda piedad: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que Dios, sentado en el gran trono blanco, emitía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos sobre Jesús. Después vi a un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando algo en su mano clamó en alta voz: deteneos, deteneos hasta que los siervos de Dios estén sellados en su frente. ¿Sabía usted que estamos en ese tiempo ahorita? Y dice la cita que el Señor Jesucristo mira con profunda compasión al remanente. Y si usted se preguntara cómo lo ve al remanente hoy, algunos nos miran afligidos y preocupados por la salvación. A otros nos ve muy tranquilas y cómodos en la iglesia. A otros los ve tan indiferentes como que fueran una petrificación. A otros los ve bien despreocupados de la devoción personal. Y cuando él mira eso en la iglesia, él se angustia y le dice: Señor, Padre, mi sangre por ellos. Demos un poco más de tiempo hasta que sean sellados en su frente. La primera preocupación de Dios es por nosotros, pero luego Él se preocupa por ¿quiénes? Por aquellos que no han conocido su palabra. Y Él clama y detiene los vientos aún todavía hasta que el número sea completo. Que el Señor nos ayude a entender esto, hermanos, porque es parte de nuestra responsabilidad espiritual. Prepararnos, ayudar a preparar a otros, vivir una vida consecuente de santidad y consagración, y luego esperar que se cumplan las buenas palabras fieles y verdaderas de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.